Sí, se ve. Entonces ya sé compartir bien. Ahora está mejor, ¿no? Entonces les decía, un poquito vamos a dejar al margen de eso. Nos vamos a abocar a síntesis y procesamiento y modificación del RNA. Una vez que se ha formado el RNA, se procesa y se puede modificar. Y si nosotros modificamos el RNA, ¿no es verdad? Podemos tener diferentes tipos de proteínas, pese a que el gen dice, este gen es para tal cosa. Ahora, ¿de qué depende eso? De un proceso de regulación. Ahora, miren, primero nos abocaremos al RNA. Esta parte se los he querido poner así, se los he sacado de la primera parte dice, del libro, ¿no? El RNA existen en dos clases principales, lógico, dos clases así de manera general, las que codifican proteínas y las que no codifican. Ahora, dentro de las que codifican, ¿no? Tenemos el RNA mensajero, esa en última instancia codifica proteínas. Ahora, de un RNA que se ha formado, se puede formar otros RNAs. Por ejemplo, los RNAs de transferencia. Se pueden formar los RNAs ribosómicos. Si en un momento dado ustedes se recuerdan, los RNAs ribosómicos, dentro del ribosoma, existen RNAs de diferente tamaño. No es porque el ribosoma le haya dado, o al RNA se le haya dado la gana ingresar al ribosoma y estar tanto en las, o unos en la subunidad mayor u otros en la subunidad mayor, menor o mayor, sino tiene que ser de ese tamaño. ¿Está claro? Y eso es lo que en pocas palabras dice. Al margen de eso, hay los RNAs que no codifican, que pueden ser largos y cortos. Ahora, dentro de los cortos, cortitos si quieren, está pues, el mi RNA y el cRNA. Son pequeños, que tienen una forma de formarse diferente a los demás. Ahora, ¿qué función cumplen? Algo se está dilucidando, porque es bien importante. Algunos pueden silenciar, silente por se llama, el sí, RNA, que también les he dicho, ustedes digan sirna está bien, o del micro RNA, mirna. Eso es lo que un poco con más detalle en este momento se conoce. Seguramente se conoce más. Estamos hablando al 2018. Tenemos el 2021 que hay cosas nuevas, porque esto está viniendo desde hace años estudiando. Hasta que esté bien clarito, recién se puede publicar. Antes no. Como por ejemplo el hecho que por ahí tal vez me pregunte, y que de los RNAs circulares, no es verdad. Por ahora existen, pero sus funciones son desconocidas. De algunos se quiere aclarar, de algunos no se conoce. Entonces, esos son los, digamos, desafíos que tenemos en este momento. Entonces, si quieren ver desde otro punto de vista, hacen lo que pueden los libros actuales de poner al día. Es decir, lo más común o lo más claro que está al 2021.
Por ello yo les decía, esta parte hace doler la cabeza, pero es 2021 y ustedes son médicos del 2021. Y esos son los dolores de cabeza que ocurre cuando uno hace los nuevos adelantos y trata de inhibir, por ejemplo, con algún medicamento. Todos los últimos medicamentos están a este nivel. O cómo se puede modificar un medicamento ingresando dentro de la célula y de la célula ingresa al interior del núcleo. Y ahí pueden modificar, regular. Por eso van a ver ustedes tipos de RNAs. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es de células eucarióticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿En qué más se ha estudiado? En células procarióticas, es decir, en bacterias, porque era de accesibilidad más fácil. Pero imagínense, entre una célula eucariótica y una célula procariótica, existe pues, una barrera, el núcleo celular. Y dentro del núcleo celular hay muchas cosas que se van elaborando y nosotros desconocemos. En la misma duplicación hay muchas cosas que desconocemos que se elaboran dentro de el núcleo celular. Algunas proteínas o dentro del mismo DNA, ¿no es verdad? Que está dentro del núcleo. Y una parte que no codifica proteínas. Lo habíamos llamado DNA basura, pero sin embargo debe servir para algo más. Claro, uno dice, tal vez es para regulación, lógico. Tiene que servir para algo más. Pero ¿qué es ese algo? Ahora, igual sucede con el RNA, ¿no es verdad? De las células eucarióticas fundamentalmente. Y por eso que les pone aquí esto que estábamos hablando nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos el RNA miren, RNA, los tipos, la abundancia que existe y la estabilidad. El RNA de codificación de proteínas. ¿Cuál codifica? El RNA mensajero codifica las proteínas. Ahora, ¿cuántos tipos diferentes hay aproximadamente? 10 a la 5 diferentes especies que en abundancia representan del 2 al 5%. Algunos son bien estables, algunos son bien inestables. O sea, no todos igualitos. ¿Por qué? Ahora, dentro de los otros, RNAs de codificación que no codifican proteínas. Es N no coding, no codificante de proteínas. Y eso dentro de esto tienen unos grandes y otros pequeños. Ahora, el DNA, por ejemplo, el RNA ribosómico, les decía, no codifica, pero son de diferentes tamaños, el 28S y el 18S que habíamos visto que está dentro de los ribosomas. Y son de ese tamaño, esos son bien estables. Ahora, aquí hay una letrita más, L, long, que no codifica. Miren, aproximadamente cuántos tipos han encontrado. 1000. La abundancia de 1 a 2%. Igual va de inestables a muy estables. Ahora, dentro de esos long, ¿no es verdad? Todavía a su vez los subclasifica en pequeños no codificantes. Entonces están los más pequeñitos que estos otros ribosómicos. Por ejemplo, esto quiero que se grabe en el 5.8 S y el 5, aproximadamente su abundancia 2. ¿Esto dónde lo hemos visto? En la subunidad menor del RNA ribosómico o dentro de los ribosomas.
y son bien estables. El RNA de transferencia. Hay aproximadamente 60 diferentes especies. Son pocos. ¿Por qué? Porque cada RNA de transferencia tiene que transferir aminoácidos. Entonces, por eso son estables. Y hay un poquito más de lo que uno pensaría. Ahora, hay los RNAs pequeños nucleares. Por ejemplo, SN significa small nuclear RNA, small, que hay 30 especies diferentes, muy estables dentro del núcleo. Y ahora hay los micro y los SI, que acabamos de ver. Los Mirna y los Sirna. Hay de 100 a 1000. Miren la cantidad menor a 1% y son bien estables. Entonces, conclusiones, están viendo que hay diferentes tipos de RNAs. Y aquí todavía en otros libros vamos a ver por ahí adelante los RNAs circulares, que ya se menciona, pero no conocemos mucho. Por eso es que no se atreven, por ejemplo, a incluirlos dentro de los libros todavía. Ahora, ¿cómo se sintetiza propiamente el RNA? El RNA se sintetiza a partir de una plantilla de DNA. ¿De dónde va a venir entonces? Si no es del DNA, de una de las plantillas. ¿Quién tiene que catalizar todo eso? Es una RNA polimerasa. Como en la duplicación se llamaba DNA polimerasa, aquí se llama DNA polimerasa. RNA polimerasa, perdón. El otro era DNA, se llama RNA polimerasa. Son similares porque implican ¿qué cosa? Pasos generales. Siempre va a haber en este caso en la síntesis del RNA o en la transcripción va a haber un proceso de iniciación. Siempre tiene que haber un lugar donde iniciar. Después se elongación quiere decir se va alargando. Y luego terminación. Iniciación, elongación, terminación. Ahora, la iniciación requiere de complejos. Por es decir, 2 complejos de iniciación y polimerización grandes y multicomponentes. Y 3, adherencia a las reglas de empareamiento. Siempre es empareamiento tipo Watson y Crick. Eso no podemos cambiar. A no ser que seamos extraterrestres o de otro mundo. Pero mientras en este mundo donde hay seres vivos, esto es la base. Sin embargo, la síntesis de DNA y RNA difiere en varias maneras importantes, incluyendo, esto ya estoy repitiendo, ¿no? O estás repitiéndole. Usan ribonucleótidos en la síntesis de RNA en lugar de desoxi. Para la síntesis del DNA veíamos que era D-TTP, D-GTP, D-CTP, D-UTP, D-TTP. Ahora, para la síntesis del RNA, ¿qué cosa interviene? ATP, GTP, CTP, UTP. Es la diferencia. Que en lugar de T entra U. Ahora, 3. Un cebador no está implicado en la síntesis del RNA. Aquí no hay cebador para la síntesis. En cambio, en el RNA, en el DNA, en la duplicación, había un pedacito, ¿se acuerdan? Que se formaba de RNA. Aquí no, directo. Las RNAs polimerasas tienen la capacidad de iniciar síntesis de nuevo, todo. En cada célula
cada célula está determinada, solo unas partes del genoma se transcriben, es otra característica. No van a pensar que todo el DNA se transcribe. La duplicación es diferente. Todo el DNA, todo nuestro genoma se duplica. En cambio, el DNA, el RNA, solamente partes de todo ese genoma se transcribe. Ahora, ¿qué partes? Eso depende de la regulación y de la necesidad de nuestras células o de nuestro organismo. Ahora, hay algo importante. 5. No hay función de corrección de pruebas muy activas y el proceso, ¿qué quiere decir? Que el proceso de la síntesis del RNA es casi perfecto. No puede haber falla. Y no hay falla. ¿Por qué? Porque está regulado por muchos factores. Por correguladores, vamos a ver un poquito de lo que se conoce. Entonces, todo hace un conjunto, una finura, si quieren. Lo que no ocurre con el DNA, a pesar que tiene varios factores que la duplicación existe, pero en la transcripción ya no. Por eso dice, tiene una función de corrección de pruebas muy activa y es eficiente. Ahora, cuando uno estudia la RNA polimerasa, claro, RNA dependiente del DNA, dice, se une a un sitio diferente el promotor e inicia la transcripción. Esto también tiene mucho que ver porque yo me recuerdo hace años, había un señor que era bioquímico puro. Y ha dicho, yo voy a estudiar la RNA polimerasa, nada más sus características químicas, en parte cómo está formado, etcétera, etcétera. Y ve que había sido todo un complejo la RNA polimerasa. Y eso muestra en una reunión y a partir de esa reunión, creo que era en Cold Spring Harbor, recién comienzan a tratar de armar cómo en última instancia se inicia la síntesis del RNA. Es la RNA polimerasa dependiente del DNA. Esta parte quiero que ustedes analicen bien. Del DNA, RNA-P, ¿qué significa así? De RNA-P, esta Pcita. RNA polymerase, ¿cierto? Es la enzima responsable de la polimerización. Por eso también se puede llamar pol-RNA. RNA-pol de los ribosomos de los nucleótidos. Es una secuencia complementaria a la hebra de origen. Ya. Entonces, en otras palabras, si tenemos el DNA sobre una de las hebras del DNA, ¿y cuál de las hebras? La que tiene dirección 3', 5', sobre esa hebra se va a sintetizar la hebra de RNA. Entonces tiene que ser complementaria. Entonces la dirección va a ser para la síntesis de un RNA 5' a 3'. Clarito. Bien. Ese detalle no van a perder. Entonces, los genes pueden transcribirse en la transcripción de ambas hebras del DNA. Se puede ver los genes pueden transcribirse en ambas hebras. Esto parece contradictorio. No. Suponiendo, este es el gen, ¿cierto? Este es 5', va a 3' y el otro va en dirección 3', 5'. Entonces, ¿qué es lo que les he dicho?
¿Cuál es la dirección para la síntesis de un RNA? Que sobre esta hebra que va en dirección 3', 5', se va a sintetizar el RNA. ¿Está claro? Pero también si nosotros leemos al otro lado del DNA, de 3', 5', puede haber pues, genes que se transcriban de dirección 5' a 3'. Me dejo entender por ejemplo. ¿Está claro? Un poquito piensa en lo que les he dicho, ¿no? Es cuestión de leer de cuál lado. Si este es DNA sobre de doble hebra, ¿no? Y aquí la dirección es esto lo que habla, pero sin embargo no tomamos en cuenta de que si vemos al DNA desde la otra cara, si quieren, de su otra hebra, es 3', 5', y ahí puede haber transcripción también, en el otro sentido, lógicamente. Por eso les decía, la transcripción no es en un solo punto, pueden haberse transcrito en diferentes puntos. Si bien, por ejemplo, en este gen, si vemos ahora desde el punto de vista gen, este es el gen A, el B, el C, el D. Esto viene en esta dirección, pero en cambio el gen C va de la otra hebra, se sintetiza a partir de la otra hebra. Y hace todo un conjunto. Pues. Aquí estamos viendo la transcripción de diferentes, si quieren, puntos de vista. Depende de cuál lado se le ocurra, si quieren hablar así. Pero eso que estoy hablando, se le ocurra, está pues regulado. No es que a mí me da la gana, no. Está todo bien reguladito. Y esa es la parte difícil de entender la regulación. Porque ahorita en este momento me pueden decir usted, ¿y por qué aquí se le da la gana ir a transcribir en esta dirección y no en esta? Porque así está constituido. Ahora, cuando uno estudia la transcripción propiamente, dice, ¿qué hace la RNA polimerasa? ¿O cómo está formado? O también se llama RNA polimerasa, ¿no? Había sido todo un complejo. Y ya les decía, es un complejo así. Aquí vean esto nomás. Es la doble hebra del DNA, ¿está claro? Y esta es la RNA polimerasa. Ahora, esa RNA polimerasa, ¿qué hace? ¿Cómo reconoce en qué lugar se va a iniciar? Porque les he dicho que no toda la transcripción ocurre a lo largo de todo el DNA, sino en ciertos lugares. Y esos ciertos lugares están en función a algo, a la necesidad de sintetizar, ya sea RNAs, y del RNA van a venir los diferentes RNAs, y de esos RNAs el mensajero propiamente es el que va a producir la proteína. Entonces aquí lo que muestra está desdoblando, por ejemplo. Mire. ¿Está claro? Pero desdobla, pues, no en el lugar donde va a empezar, sino aquí recién empieza la transcripción, un lugarcito más allá. Pero sin embargo, si lo analizamos de una manera simple, esto que correspondía a una RNA polimerasa, que corresponde a una célula procariótica. A veces es compleja, miren,
tiene en este caso 2B, B', 2 alfa, este factorcito, sigma. Y por ahí atrás está otro factor que no lo pueden poner aquí. O sea, es complejo. No es una sola proteína. Y esa la vamos a llamar RNA polimerasa o RNA pol. Ahora, si ustedes ven en función, todo el tamaño aquí, en función al mismo DNA de doble, aquí de doble hebra, ¿no? ¿Qué están viendo? Es más grande esto. Entonces, para que se inicie, tiene que haber, pues, algo más finito. Y lo que se ha visto es, para que se inicie la transcripción, tiene que haber un lugar en el DNA que se llama gen promotor. Un gen promotor. Ya vamos a ver por qué se llama gen promotor y en qué lugar está ubicado. Entonces, lo que hace es la RNA polimerasa buscar al gen promotor, pero miren la cantidad de esto. No va a ser todo esto, sino de toda esta RNA polimerasa. Solamente este factor sigma, que va a reconocer un lugarcito del DNA. Si tienen todo el DNA grande, largo, 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 entonces busca, y justo tiene que haber alguna señal. Y dice, ¡pum!, se une, y dice, aquí es, y todito el conjunto que se establece ahí. Y recién empieza la síntesis. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. El otro, aparte del sigma, ¿cuál es? Vamos a ver poco a poco. Este es el gen este es digamos, una subunidad de todita la proteína, ¿no es verdad? De este complejo. Y ahora ya no es proteína, ¿no? Claro, toditos son proteínas. Y ahí por ahí atrás hay el omega, que su función no está bien clara todavía, miren. Y tantos años ha pasado y sigue así. Pero de este sigma ya está bien claro. Ese es el primer, digamos, la primera subunidad que reconoce un sitiecito del DNA. Y después todo el complejo se une, todito esto. Y ahí empieza la transcripción. Claro, lógicamente dicen, primero tiene que desdoblarse, se tiene que desdoblar. Y ahí empieza todo esto más el desdoblamiento, más todo ese conjunto, se llama PIC. Enseguida vamos a ver que no solamente es el promotor, y vamos a ver todo lo que les he hablado como introducción, que ya tú me estabas preguntando. ¿Está claro hasta ahí, Juan? Ahora, hay un nombre que le han puesto, una unidad de transcripción. Se define como la región de DNA que incluye señales para la iniciación, elongación y terminación de la transcripción. Una unidad. El producto del RNA que se sintetiza en la dirección 3'5' es la transcripción primaria. O lo que yo me recuerdo bien de Rubén, que debe de estar escuchándome, o el pre-RNA, que en algún lugar del Harper también dice pre. Pero yo les he dicho, olvídense de ese nombre y digan transcripción primaria. Y lógicamente, en algunos libros dicen transcripto primario, transcripción primaria.
o lo que yo les decía, el RNA heteronuclear, que le ponen diferentes nombres, ¿no? En algunos libros, y algunos no saben resumir. Entonces hay que ver toda la historia para ver esto es lo mismo que esto, dicen, es igual. Porque toda esta transcripción, ¿dónde se realiza? Dentro del núcleo. En cambio, en la célula procariótica, en una bacteria, no hay núcleo, pues. Entonces ya hay esa diferencia. Ahora, otra, la frecuencia. Ustedes pueden decir, ¿con qué frecuencia de la transcripción varía de un gen a otro? Puede ser bastante alta. En la figura 3.4 vamos a ver, se presenta una micro fotografía electrónica de la transcripción. Lo único que han hecho para ir avanzando es tomar fotos con microscopía electrónica de barrido, una cristalografía así, para ver cómo es en realidad, cómo se ve, ¿no? Todo eso. Y entonces, vamos a poder definir? Pues el sitio de iniciación de la transcripción. Ahora, ese sitio de iniciación de la transcripción, ese puntito, se llama TSS. Mire, Transcripción Start Site, sitio de iniciación. TSS. Sitio, memorícenselo, pónganselo al lado para que no se confunda. Que corresponde al nucleótido 5', todo eso ya. Es para no confundir más. Y eso es lo que se ve. Me confunde. Lógicamente, esto corresponde a hace años. Ahora, en una célula procariótica está un poquito más claro y vamos a tratar de ver un poco de eso, de una célula bacteriana, si quieren, de la Escherichia coli, lo que más se estudió. Entonces les decía, aquí está el DNA, digamos, todo esto es DNA. Entonces, ¿quién va a tomar contacto con este DNA? Primero, el factor sigma. Aquí está, ¿ven? Entonces, ¿en qué sitio? En un sitio que se llama gen promotor. ¿Está aquí claro? Ahora, vamos siguiendo, por ejemplo. Ese gen promotor es reconocido por el factor sigma y el factor sigma es componente de la RNA polimerasa y comienza el desdoblamiento sobre una de las hebras del DNA. Y entonces tienen que ingresar pues ahora los nucleótidos para sintetizar el RNA. Aquí no dice el orden, pero puede ser primero ATP, después ingresará otro nucleótido, GTP, UTP, CTP, así, según va avanzando, ¿no? Eso se llama iniciación. Va avanzando, miren, va avanzando, hasta que el promotor dice ya, hasta aquí yo ya he empezado. Y va avanzando, sigue avanzando. Y entonces ahí se liberará pues, el factor sigma, pero sigue empezando la transcripción hasta que se va elongando la cadena, que dice, tenemos que terminar, porque no se va a avanzar de manera indefinida. Tiene que haber hasta un lugar que también está regulado. Dice, hasta aquí nomás es la información que yo tengo, si quieren hablar con ese lenguaje. Dice, aquí terminamos. Bueno, terminamos, pero también para terminar tiene que haber algo. No es terminar y listo, romper. Ahí terminó todo, dicen, ¿no?
tiene que haber algunos factores de terminación, que vamos a ver un poquito más allá. Entonces, ¿qué cosa hemos producido hasta aquí? Que se ha formado un RNA. Y no es el RNA mensajero, es un RNA, el transcripto primario. Se libera la RNA polimerasa para empezar otra vez. Y la hebra del RNA o del DNA sigue intacta. ¿Han entendido? Doctor, una pregunta. Dime. Entonces, si quisiéramos responder la pregunta de dónde inicia la transcripción, ¿podríamos decir que es el momento en que el factor sigma se une al gen promotor del DNA o me estaría equivocando? El factor sigma reconoce al promotor del DNA. Perfecto. Y el factor sigma es un componente de la RNA polimerasa. Ay, gracias, doctor. Enseguida, está bien, es la primera parte. Ya comprendí. Y así empieza. Así se elonga y así termina. Pero cada uno de estos puntos que les estoy mostrando tiene pues a su vez, escuchen, otras proteínas que están ¿qué se llama? Mirando todo eso, para que todo esto sea perfecto. Y eso vamos a ver por delante. Y ojo, y es una célula de Escherichia coli, por no decir, es célula procariótica, no es eucariótica. Hay varias proteínas en todo esto que intervienen. Ya les iré adelantando. En todo este proceso hay unas proteínas que todavía, cuando encuentren la letra F, quiere decir factor, siempre no quieren comprometerse cuando dicen factor. La mayor parte son proteínas. Pero ahora no se puede, digamos, meter las manos al juego y decir, sí, son proteínas todas, ¿no? Puede ser el mismo RNA que se regula. Todavía en eso estamos. Pero de lo que se conoce, esos factores, la mayor parte son proteínas. Factores que regulan la transcripción. Que en inglés podemos decir transcriptional factor. ¿Está clarito hasta ahí? Transcriptional factor, TF. Y sí, tomen bien en cuenta. Transcriptional factor. Parece que el Harper no les habla así. Ya da para entender. Ahora, dentro de esos transcriptional factor, TF, adelante pónganle una letra G. ¿Está claro hasta ahí? Entonces puede haber transcriptional factor de manera general, porque dentro de esos transcriptional factor hay los transcriptional factor de iniciación, de elongación y de terminación. ¿Les he confundido o no? Está claro, doctor. Así, esas cositas no pensé. Y enseguida les voy a volver a repetir eso, pero ya les he adelantado en cada uno de esos procesos. Al margen de lo que ya nos ha preguntado la compañera. Si no, esto fuera simple. Ahora dice, miren, dice,
La transcripción primaria, las primarias generadas por la RNA polimerasa 2, aquí ya no estamos complicando. Hemos hablado de una sola polimerasa, pero hasta donde se ha descrito había 3 en las células procarióticas y en las células eucarióticas nuestras. Hay algunas modificaciones y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué significa? Que lo que conocemos bien de la RNA polimerasa tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y aquí estamos viendo la tipo 2, una de las 3 RNAs polímeras dependientes del DNA nuclear en eucarióticas se modifican rápidamente mediante la adición de cápsula. ¿Me dejo entender? Es decir, quieren hacer una comparación entre las RNAs polimerasas que vamos a ver, tipo 1, tipo 2, tipo 3, de las células procarióticas con las eucarióticas. Un tipo que corresponde a la 2 de las eucarióticas, la tipo 2 que corresponde, que son eucarióticas, sufren modificaciones el RNA. ¿Qué modificaciones? Ahora recuérdense, ¿qué modificaciones conocemos cuando estaba formando el RNA? Que se le pone una cabecita, un sombrerito. En cambio, en una célula procariótica no hay eso. Ya es una modificación que se llama trifosfato de 7-metilguanosina, que persiste y finalmente aparece al final en el RNA citoplasmático maduro. ¿Se acuerdan? Era una cabecita y una colita. Estas etapas son necesarias para el procesamiento posterior del transcripto primario a RNA mensajero, para la traducción del RNA mensajero y para la protección del RNA mensajero contra un ataque. Sirve para que lo proteja. Bueno, un poquito lo dejaremos aparte y contestaremos algunas cosas. Entonces, dice, los promotores procarióticos comparten 2 regiones de secuencia nucleótica altamente conservadas. Si nosotros nos fijamos aquí, por ejemplo, todo esto corresponde de aquí a aquí, se llama unidad de transcripción. Pero en realidad esa unidad de transcripción, ¿cómo está constituida? Por una región más pequeña, si ponemos aquí, este va a ser el sitio TSS, ya saben que es sitio TSS. ¿Se acuerdan? Les digo, anótense el sitio de inicio de la transcripción, sitio TSS. Aquí es donde vamos a empezar propiamente la transcripción. Hacia aquel lado, ¿cierto? Hacia aquel lado. Si quieren a la derecha de ustedes. Pero para no estar diciendo derecha, izquierda, arriba, abajo, los científicos han dicho, esto para qué lado lo llamaremos corriente abajo. Y de aquí, ¿para qué lado? Corriente arriba. Ahora, ¿en qué lugar está localizado el promotor? Corriente arriba. No está al ladito del sitio de inicio. Si el sitio de inicio está aquí, miren, hay todavía un trecho. Y aquí, hacia aquel lado, hay pues unos lugares, ¿no?, que corresponden, si quieren, al gen promotor, que nosotros llamamos la caja tata, por ejemplo. ¿Por qué caja tata? Porque el DNA está formado por ta, así. ¿Está bien hasta aquí? Por eso se llama caja tata. Que más o menos está a -10
digamos, nucleótidos de la región de inicio. Y un poquito más allá, si quieren, hay otro tipo de cajas que van a regular y controlar todo el proceso de inicio de la transcripción. Aquí hay otro lugar. Y de aquí a allá, sí, ya empieza la transcripción a este lado. Ahora, algunos dicen, aquí, de aquí a allá, vamos a llamar secuencias de flanqueo, este lado secuencia de flanqueo. Claro, si va en esta dirección, va a ser de 5' a 3' y de aquí a aquí, lógicamente es al revés. Bien. Y mira, ya he llegado al margen. Así es, pues, rápido se pasa cuando uno se emociona con esto. Entonces les decía, en otro lugarcito dice, las células de mamífero poseen 3 distintas polimerasas de RNA dependientes del DNA nuclear. Ahora, hacemos una, si quieren, correlación. Nomenclatura y propiedades de las polimerasas de las RNA dependientes del DNA nuclear de mamíferos. Aquí encontramos 3 tipos, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. Olvidémonos de las eucarióticas. ¿Y por qué dicen esto? Porque han encontrado un material importante que es la amanitina, que es una toxina del hongo, que esta RNA polimerasa es insensible. Hay otra que es muy sensible y hay otra moderadamente sensible. ¿Para qué sirve una? Para sintetizar, por ejemplo, al RNA ribosómico. Esta otra para el RNA mensajero, para el long no codificante, para el micro y para el SN, para el small nuclear RNA. Cuidado confundan SIRNA, ¿no? Y la otra, miren, sensible, moderadamente, para el tRNA, para el 5-RNA, para algunas small tRNAs. Hasta aquí lo dejaremos. Tenemos un momentito de preguntas. Ahora sí, pregunte. O continuará, si es que vienen mañana. Hoy día preguntan y mañana no vienen. ¿Cómo ocurre, no? Perdón. ¿O está clarito? Sí, doctor, está todo claro. Ahora, Claro, doctor. inmediatamente repasen, anótense esas iniciales, porque hay harta inicial que vamos a ver. Y es donde nos confundimos. No es difícil, sino que se va uno cruzando. Ay, ¿esto para qué era? Dice, pues esto ya escuché en algún lugar. Y ahí queda todo. Ven, muchachos, vayan anotándose. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Chao, hasta mañana. Hasta bien, doctor. Chao, hasta mañana. Chao, chao.